ha puesto la palabra el día de hoy en su casa, Templo de Benecer. Le pedimos, Señor, que todo espíritu contrario, Señor, sea alejado de aquí, Señor. Que podamos concentrarnos, Padre, en su palabra, Señor, porque sabemos que es viva y eficaz. Y no necesita ningún adorno, Padre, puesto que ésta hace su trabajo y no vuelve vacía. Multiplique, Padre, usted al 100 por 1, Señor, ya que sabemos que es el único que puede hacerlo. Esta tarde se lo hemos pedido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, siguiendo la serie que hemos estado viendo con el pastor que nos ha estado trayendo la serie en Babilonia, hermanos, estamos viendo el libro de Daniel. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver el tercer capítulo de Daniel. Y el título de la predicación se llama Una fe que no se inclina. Una fe que no se inclina. Hermanos, vamos al capítulo 6. Les digo, específicamente la predicación del día de hoy se concentra en todo el capítulo 3. Así es que tomen asiento porque son 30 versículos y vamos leyendo, hermanos, los primeros versículos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice en Daniel 3, del 1 al 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Hermanos, estamos viendo esta interesante serie llamada Fieles en Babilonia. Nosotros, para ponerlo en perspectiva, hermanos, ya hemos leído la palabra, pero ¿qué era Babilonia en esos tiempos, en los tiempos de Daniel? Se consideraba un imperio, hermanos, ya que era constituido por varios reinos. Era el imperio más grande y más rico y poderoso sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Poseía una de las 7 maravillas antiguas, como esos jardines colgantes de Babilonia. Además tenía imponentes murallas y tenía 8 puertas monumentales para poder acceder a estas murallas. Hermanos, una de sus puertas principales estaba designada al acceso a un templo de una diosa que era Ishtar, y es un templo pagano. Hermanos, me pregunto el día de hoy, si a ustedes les llama la atención, ¿cuál es el reino más poderoso actualmente en el planeta Tierra? No es casualidad que estemos viendo Babilonia en aquellos tiempos. Y yo no tengo que contestarles esa pregunta, porque ustedes saben que la nación más poderosa del mundo es Estados Unidos. No sé si hay alguna comparación con Babilonia, pero actualmente estamos viviendo en algo parecido a un imperio, porque Estados Unidos tiene presencia en todo el mundo y en todos los continentes. Tiene bases navales, tiene bases marítimas, tiene bases aéreas y tiene un amplio poderío en todo el continente, en todos los continentes, hermanos. Estamos, hermanos, definitivamente en tiempos peligrosos. Hay ídolos latentes como el dinero, la aceptación al placer, la posición, la tradición de nuestros padres o nuestros abuelos, el temor o la comodidad. Hoy posiblemente se nos diga que no nos inclinemos, que no nos postremos de manera literal. En este momento, hermanos, vamos a ver qué fue lo que pasó con aquellos jóvenes en esta serie, en este capítulo número 3. Cómo se comportaron ellos frente a los obstáculos, cómo se presentaron ellos frente a una estatua inmensa, muy grande, de oro, hermanos.
Y los tiempos evolucionan y el diablo ha evolucionado en nuestros tiempos. El diablo no se comporta o no toma las mismas estrategias que antes. Anteriormente, el diablo tomaba la estrategia de obligarte, de castigarte. Pero el día de hoy, hermanos, hay sutilezas que el diablo te presenta enfrente de ti. Y como les digo, este ha evolucionado. Ahora trata de no imponerte, sino trata de seducirte. Trata de invitarte, trata de hacerte una invitación y de engañarte. Y te disfraza de manera muy sutil, hermanos, temas o placeres de la carne. No nos adentraremos ahora en el capítulo número 3 de Daniel, donde vemos cuánto medía esta estatua de oro, por qué la había hecho el rey Nabucodonosor, la orden o imposición de que todos se postraran delante de ella por medio de una inauguración o ceremonia. Y ahí enfrente, hermanos, están tres valientes personajes que el día de hoy vamos a ver cómo se comportaron ante la adversidad. Hermanos, enfrente de nosotros, muy posiblemente, como les digo, va a haber imposiciones, pero es nuestra decisión cómo nos vamos a comportar frente a esas aparentes imposiciones. Nabucodonosor en su etapa, hermanos, en su vida representó la encarnación del mal sobre la faz de la tierra. Porque, como les digo, en una etapa, porque después el Señor lo utilizó de alguna manera y esto lo veremos más adelante. Pero al menos en esta etapa del capítulo 3 era la encarnación del mal, hermanos. Tenía excesos, entre los cuales él construyó una estatua aproximadamente de 100 pies de alto por 10 de ancho. Si usted ha entrado por la casa del pastor y ha visto esa torre que está allá afuera, esa torre aproximadamente mide 100 pies. Imagínese usted una estatua de esa altura de oro y de 10 y aproximadamente de 10 pies de ancho. 10 pies de ancho, estamos hablando más o menos como de aquí de donde empieza este muro hasta aquí. Era una estatua así más o menos de 10 pies y 100 de alto. Entonces imagínese lo que este rey, el poderío, la fortaleza, el tema económico que tenía para haber podido construir esta estatua, hermanos. Las estrategias del enemigo son muy variadas, como les digo, pero nosotros sabemos enfrente de quién estamos. Estamos enfrente del Dios viviente, quien en este caso sabemos que hace el milagro, hermanos, de que nosotros podamos estar aquí. En aquellos tiempos esta estatua fue imponente, pero ahora el enemigo, como les digo, hace nuevas artimañas. Te trata de guiar, te trata de que tú escuches una opinión de multitudes y que trates de desviar tu camino por consejos que alguien más te da. Pero yo te pregunto en esta tarde, ¿de quién tomas tus consejos? ¿Los tomas del Señor o lo tomas de las personas que conoces y que posiblemente no conocen al Señor, hermanos? No te importa, hermanos, que no nos importe, hermanos, ser fiel al Señor. Que no nos importe demostrar nuestro amor, nuestro orgullo de manera ciega hacia el Señor. La fama que embriaga, hermanos, no es buena en nuestras vidas. El trabajo es sin duda algo bueno en nosotros, pero es prudente para nosotros tomarlo en cierta medida. El trabajo no lo es todo en la vida. Nuestra propia prudencia hacer nuestra propia prudencia tampoco hemos visto que siempre no ha sido buena, hermanos, porque la sabiduría del Señor es lo más prudente en nuestras vidas. Todos estos, hermanos, nuestra propia prudencia, el inclinarnos hacia famas, el inclinarnos hacia comentarios malsanos, hermanos, son ídolos modernos que muchas de las veces, hermanos, pueden ganar la confianza poco a poco y empezar a desplazar a Dios en nuestras vidas. Hermanos, yo les pregunto en esta tarde, ¿quién ocupa nuestro primer lugar en mi corazón, en nuestro corazón? Esta fue una pregunta que yo me hice a mí mismo. Francisco, ¿quién ocupa el primer lugar en tu corazón? Daniel 3 del 4 al 7 nos dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril,
del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Se había dado la orden, hermanos, para mostrar reverencia y adoración al ídolo de oro. Muchos, quizás, o cientos o miles se inclinaron en ese día. ¿Cuáles fueron sus razones? Posiblemente miedo, obediencia, sometimiento, cambiar de parecer, obligación, dependencia. Imagínese usted un mar de personas que en la actualidad se puede ver en un estadio, hermanos. ¿Qué puede usted ver en un estadio, en un evento deportivo o en un concierto? Concentradas muchas personas. Entonces póngase usted en su mente qué es lo que estaba pasando ahí. Es más o menos qué es lo que ve en un estadio. Ve uno miles de personas. Un estadio de fútbol americano, de béisbol, no sé, le caben 40, 60 mil personas. Había muchos concentrados ahí. Y entre todos ellos, hermanos, había 3 jóvenes que permanecían fieles en no adorar al gran ídolo o esa gran estatua de la que acabamos de hablar. En aquel entorno eran 3 personas que no iban con la voluntad de la multitud, con su forma de pensar y de proceder. Estos 3 jóvenes no eran extraños, no eran extraños para no hacer lo mismo que los demás. Eran jóvenes con convicción profunda en apegarse a la verdad representada por el Dios de los cielos y la tierra. En aquellos tiempos y en los nuestros, todos, hermanos, tenemos la elección de seleccionar lo correcto o lo incorrecto, lo verdadero o lo apócrifo, la luz o la tiniebla. Y sin duda, muchas voces nos pueden dar muchos consejos erróneos. Te pueden decir, no pasa nada, solamente es un poco. Nos pueden decir que no muestres abiertamente tus creencias, puesto que te puedes meter en un problema, etcétera, etcétera, hermanos. Pero la fidelidad de Dios no la determina una multitud que está enfrente de nosotros. Un estadio completo, hermanos, no va a determinar nuestra creencia en el Señor, hermanos. Muestra basta con un botón, con estos hombres, hermanos, que el día de hoy estamos hablando, que hasta el día de hoy, en aquellos tiempos, en el siglo VI, hermanos, antes de Cristo, estos personajes vivieron. Y ahorita que estamos hablando, 26 siglos después, que son 2600 años después, seguimos hablando porque no se inclinaron ante dioses paganos, hermanos. Y aquí es donde nosotros vemos, hermanos, como el título de la predicación nos dice que tuvieron una fe que no se inclina, hermanos. Hermanos, ahora vámonos a Daniel 3, del 8 al 12. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Cedrac, Mesac, Abednego. Cedrac, Mesac, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hermanos, el clásico chisme, el clásico impostor, el enemigo tratando de ponerte en contra de la situación. Esto que hacemos nosotros, que hay quienes no lo entienden, de asistir a los servicios de oración, de asistir a servicios regulares, a estudios, a servicios extraordinarios, etcétera, es una preparación, hermanos, es una preparación que estamos teniendo y no debemos dejarlo de hacer, hermanos. Es una preparación de nuestra fe. Porque ¿cómo empieza la fe, hermanos? ¿O cómo se aumenta la fe? ¿O cómo viene la fe? Viene del escuchar la palabra de Dios. Yo no soy un erudito, hermanos, ni tampoco un profeta, pero es cierto esto que les voy a decir. Los tiempos difíciles y los tiempos de prueba van a llegar para todos. Nadie estamos exentos de esto. Se lo vuelvo a repetir. Los tiempos difíciles y los tiempos de prueba nos van a llegar absolutamente a todos. Quizás actualmente nosotros tengamos una prueba aquí en casa o una prueba en nuestra persona. Y como les digo, estos van a llegar. Si usted se considera que es un creyente y un fiel seguidor del Señor, yo le garantizo que las pruebas van a llegar.
Estos hermanos, problemas y situaciones no discriminan, llegan absolutamente a todos. Tomamos una decisión, y tomamos una decisión sabia para poner toda nuestra confianza en Dios, como lo hicieron estos tres jóvenes del que el día de hoy estamos hablando. Dios vivía, ya que Dios, hermanos, vivía en su corazón, en el corazón de estos hombres en ese tiempo, en el pasado, que estamos hablando de hace 26 siglos. Ellos, hermanos, alimentaban esa llama del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros conocemos en nuestros tiempos de manera personal. ¿Cómo lo hacían de manera personal? Pasaban tiempo con Dios, establecían una relación con el Señor. Y esto lo hacemos de manera privada, hermanos. Nosotros usualmente preparamos nuestro tiempo, nuestra oración, y nos preparamos para conversar con el Señor y leer su palabra para que a través de esta Él nos hable. Hermanos, yo estoy completamente seguro que estos jóvenes y nosotros sabemos quién es el Dios de los cielos y la tierra. No nos queda una sola duda de esto, hermanos. Y nosotros sabemos que la gran ventaja de leer su palabra es que la palabra también nos dice que el cielo y la tierra pasarán, todo pasarán, menos su palabra pasará. Si estamos firmes, hermanos, en sus principios que contemplan su palabra, hermanos, vamos a seguir adelante. El anticristo o anticristos modernos, el día de hoy, hermanos, van a intentar que tú abandones tu fe, que niegues a Cristo, que vendas tu primogenitura, como en su momento lo hicieron antepasados, hermanos, que te inclines ante ídolos. Cuidado, hermanos, esos pueden estar tocando a tu puerta el día de hoy. Se lo repito, el moderno anticristo buscará que tú abandones tu fe, que niegues a Cristo, que vendas tu primogenitura, que te inclines ante ídolos, como en esta tarde le estaban hablando a esos jóvenes hace 26 siglos. Cuidado, hermanos, porque como les digo, esos pueden estar tocando a nuestra puerta. ¿Cómo? En forma de mujer o de hombre, físicamente hermosos y atractivos. Puede estar tocando a tu puerta en forma de trabajo o de ocupación súper bien remunerada, es posible. Puede estar tocando a tu puerta en forma de enfermedad aparentemente incurable, tu distracción favorita, etcétera, etcétera. Cuidado con no desplazar al Señor con estas ocupaciones o con estos problemas, hermanos. El cerrar filas siempre va a ser necesario. El animarse y edificarse entre nosotros mutuamente es una práctica necesaria entre los hijos de Dios. Y por eso estamos aquí, hermanos, para animarnos unos a otros, para darnos palabra, para exhortarnos, para decirnos, como el día de hoy nos decía el pastor, no caminas solo, no estás solo, estás con el Señor. Muchas de las veces, hermanos, vamos a tener posiblemente algún compañero de oración, o a veces no. Vamos a tener un compañero de batalla, o a veces no. Pero es necesario que peleemos por el mismo propósito y tengamos las mismas convicciones. Que te rodees, si tú te rodeas de personas incrédulas, te puede hacer tambalear. El desánimo es más fácil que llegue a tu vida. El día de la dificultad puede ser que se acerquen y que no te dejen solo. Estos tres jóvenes, hermanos, se mantuvieron unidos entre ellos mismos. Sadrach, Mesach y Abed-Negó se mantuvieron unidos. Es por eso muy importante, hermanos, que defendamos la unidad entre hermanos por convicciones. ¿Qué es lo que les unía, hermanos? Les unían convicciones, un apoyo, que permanecieron firmes, no solamente por ellos, sino porque ellos sabían en dónde estaban parados y estaban parados en Dios. La presión que ejercía la poderosa Babilonia no era suficiente para desunirlos. Daniel 3, del 13 al 16. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
Estos jóvenes valientes, hermanos, tuvieron toda su confianza en Dios. Ellos sabían que estaban frente a él un rey terrenal, pero este rey terrenal tenía limitantes, como todas las personas humanas tenemos limitantes. A pesar, hermanos, de que estaban ahí, enfrente de este rey se muestra aparentemente benévolo y les da oportunidad de rectificar y de adorar al ídolo, a darles indicación que nuevamente iba a tocar la música y cuando esto pasara, ellos ejecutaran la orden. Pero ellos, hermanos, se mantuvieron firmes, valientes, pero humildes. Muchos pensarían que era una respuesta retadora, porque le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Casi le dicen, tú ya sabes cuál es mi respuesta al respecto. Hermanos, es necesario dejarle claro al enemigo y que no tenga que volver a preguntar en quién creemos. Es necesario que el enemigo sepa cuál es nuestra respuesta ante situaciones de pecar o de faltarte a él. Nosotros, las personas que nos conocen, deben de saber cuál es tu respuesta al ofrecimiento de tomar una cerveza, de tomar droga, de ver pornografía, de maldecir, de chismear, de robar, de engañar o todo aquello que no edifica. Debemos de estar firmes y contundentes y las personas que están enfrente de nosotros deben de saber cuál es la respuesta cuando estos eventos se ponen enfrente de nosotros. Deben de saber que somos firmes y somos hijos de Dios y estas obras de la carne no deben ni siquiera de preguntarte, ¿realmente no quieres? No te deben de preguntar, deben de saber cuál es tu respuesta, como lo hicieron estos jóvenes. Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Los jóvenes nunca dudaron del poder de Dios. Ellos habían oído de un Dios que creó una columna de fuego y acompañó a sus antepasados en el desierto. Sabían del Dios que podía abrir el mar por completo y ser capaz de hacer prodigios. Sabían que eso había sucedido en tiempo atrás y sabían que volvía a poder pasar en ese momento. Sabían que era el Dios que había creado el fuego y que por ende tenía la manera de gobernar sobre el horno. Hermanos, ese es el mismo Dios que estaba en aquellos tiempos, que está en estos tiempos, es el Dios que sana, que restaura, que libera, que transforma, el que da y que quita, como lo dijo Job en su momento. Es el único capaz de sustentarnos durante la prueba o bien en momentos difíciles. No hay otro Dios más que el Dios viviente. Daniel 3:18, hermanos, nos dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes no creían en Dios porque les convenía, no creían en Dios por el hecho aparente de estar libres de sufrimiento. Creían de Dios a pesar de las circunstancias, es decir, de manera incondicional. Si llega o no llega el milagro que espero, eso no determina que crea o no en el Señor. Sí, el día de hoy sí voy a creer y mañana no voy a creer porque hoy sí me fue bien y porque mañana no me fue muy bien. Si yo baso mi fe en eso, hermanos, es una fe inmadura. La fe madura que tenían estos jóvenes y que debemos de tener en nuestros tiempos, indica que a pesar de las respuestas de amenazas de cualquier rey, las cuales no eran nada agradables como en su momento para ellos no vacilaron en seguir firmes. Ellos creyeron y adoraron y obedecieron solo al Dios que libera, solo al Dios que nosotros conocemos, Jehová de los ejércitos. Hermanos, su fe no les hacía pensar que posiblemente esto iba a pasar. Ellos estaban completamente seguros que el Señor los iba a librar del horno de fuego, hermanos. Estaban siendo objeto posiblemente de burlas de quienes estaban ahí. Decían, pues, ¿quién te va a librar del fuego? Pues puesto que ellos no conocían al Dios viviente. Independientemente, hermanos, si existe o no existe sufrimiento, ellos seguían obedeciendo al Señor con una fe que no se inclina. Daniel 3, del 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados
dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Cedrac, a Mesac y a Abednego. Y estos tres varones, Cedrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. El rey, lleno de ira, dio la orden de sobrecalentar el horno 7 veces, dice aquí la palabra. Los jóvenes y sus ropajes fueron fuertemente atados y arrojados dentro del horno. Su obediencia, su fidelidad, no los salvó de tener que enfrentar esta situación. Ojo con aquellas doctrinas que nos enseñan que la fe es para evitar problemas, que la fe tiene que ser, porque la fe tiene que ser probada, hermanos, para ver si verdaderamente está firme o no está firme. ¿Cómo se hace? A través de la prueba, hermanos. Recordemos a Job. Job fue probado a través de las pruebas. José el soñador fue probado a través de las pruebas. David fue perseguido para probar su fe. Los apóstoles, hermanos, que nosotros conocemos, todos, casi todos murieron como mártires, a excepción de Juan, hermanos. Y sobre todo, hermanos, Jesús, obediente, llegó a la cruz soportando la prueba. Es necesario que la prueba llegue en nosotros. Si tú consideras que Jesús es tu maestro y Jesús pasó por pruebas, es necesario que nosotros también pasemos por pruebas. Dios nos puede librar de pisar el horno, pero si lo pisamos, también nos puede librar del fuego. Si por su soberanía, hermanos, estas dos cosas no pasan, si por su soberanía tienes que pisar el horno y tienes que pisar el fuego en este mundo, recuerde, hermanos, como el día de hoy estaba cantando el pastor esta canción, un día, hermanos, Dios nos librará de todo sufrimiento, posiblemente no aquí, pero sí en su presencia, que no nos quede dudas. Como les digo, si el Señor con su soberanía decide que tú pises el fuego, el horno, lo vas a pisar y no te vas a quemar como le pasó a estos muchachos. Pero posiblemente si pises el horno y posiblemente te quemes, como les digo, el sufrimiento en este mundo puede estar presente, pero en su presencia eterna todo va a terminar. Daniel 3, 24, 25 nos dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey no daba crédito a lo que veían sus ojos. Él había echado 3 y veía 4, y el cuarto parecía un ángel. Estaban desatados, estaban libres, caminando en el fuego sin sufrir daño alguno. El arribo de las pruebas a nuestras vidas, muchas de las veces Dios las utiliza para romper ataduras o dependencias que tenemos hacia una situación, dependencias que podemos tener hacia un miedo o inclusive dependencias que podemos tener hacia una persona que posiblemente ya no está. El enemigo creyó en el fuego el enemigo cree en el fuego como una arma destructiva, hermanos, pero Dios utiliza el fuego como una arma para purificar y fortalecer. Hermanos, el diablo destruye, pero no se les olvide que el Señor construye. Lo hermoso y edificante es que estos jóvenes no estaban solos en el horno, hermanos. Se los vuelvo a repetir. Lo edificante y hermoso de esta historia es que no estaban solos en el horno. Dios no ve de lejos la aflicción de sus hijos. No es apático hacia nuestras situaciones, hermanos, difíciles. Él está dispuesto a estar en el horno contigo mismo, con nosotros mismos, si es que es necesario. Hermanos, si de momento sientes estar en el horno, esta historia es de esperanza y nos dice esta noche que Cristo, Emmanuel, está con nosotros. Te lo vuelvo a repetir, si sientes estar en el horno y sientes no tener salida, que no se te olvide, así como con Cedrac, Mesac y Abednego, Cristo, Emmanuel, está con nosotros. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Sientes que estás atravesando el fuego, no estás solo, hermano. El Señor permanece a tu lado.
que no se te olvide y que no te quepa duda. Daniel 3, del 26 al 30 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Cedrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Cedrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y que entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Cedrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, el poder de Dios se manifiesta de distintas y muy variadas maneras. El poderoso fuego no pudo quemar a estos jóvenes. No pudo hacerles un solo daño, hermanos, ni en su ropa, ni en su integridad. Ellos salieron relucientes, hermanos, de ese horno, salieron impecables y salieron reconocidos como los siervos del Dios viviente. El rey pudo ser soberbio y atribuir este hecho sobrenatural a sus mismos dioses, pero Nabucodonosor reconoció que el que hizo la obra fue el Dios de los hebreos, y los bendijo, y la prueba fue atravesada en victoria. Suele ser de gran testimonio, hermanos, estas pruebas atravesadas en victoria. Allí se ve cómo reacciona un hijo de Dios ante las malas noticias, ante la injusticia, en la paciencia y obediencia a Dios. Si el día de hoy sientes estar en el fuego, mantente fiel al Señor. Así lo hicieron estos jóvenes, y su nombre pasó a la posteridad en Babilonia, y hasta el día de hoy estamos hablando aquí de ellos. Hermanos, con esto termino el día de hoy. Daniel, hermanos, y estos jóvenes fueron conocidos como los siervos del Dios viviente. A Daniel no se le conocía como el siervo de la corte real. A Daniel no se le conocía como el gran gobernador de la provincia de Babilonia, y tampoco se le conocía como el tercer señor del reino en tiempos de Belsasar, hermanos. Tampoco se le conoció como el gran supervisor principal del imperio medo-persa. Hermanos, Daniel en el capítulo 6, 20, si me pueden acompañar ahí. Si no, ahí están las pantallas. Dice, y habla sobre Darío. Darío, hermanos, fue el rey Medo que derrocó al imperio de Babilonia. Y Babilonia era poderoso, llegó un imperio más fuerte que fue el Medo, y lo derrocó a través de Darío. Y Darío le dedica estas palabras cuando estaba en el foso a Daniel. Y quiero rescatar, hermanos, lo que le dijo a Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente. Daniel, siervo del Dios viviente. Como les digo, Daniel no fue conocido como el gran servidor de la corte, ni como gobernador de la provincia, ni como el tercer señor del reino, ni tampoco como un gran supervisor del imperio medo-persa. Fue conocido como el siervo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque también tenía una fe que no se inclina, como en su momento lo hicieron Cedrac, Mesac y Abednego. Hermanos, en esta noche nosotros también seamos conocidos como los siervos del Dios viviente, que su fe no se inclina ante la adversidad. Que Dios les bendiga, hermanos, los dejo.